Buenos días amigos, desde Jaca, capital de Pirineo Sur. Vamos a hablar de lo que hemos comentado esta mañana. Antes mencionaremos un poquito las declaraciones del presidente más corrupto de Europa y de España, que se llama Mariano Rajoy. Unas declaraciones típicas de un gallego que por no hablar no habla ni gallego. Aunque ha debido ser divertida la entrevista, supongo que no la habrán realizado en chino, por descontado. Bien, os he preparado 4 cuadritos que iremos comentando poco a poco. Estamos en el tema de este M7 Jaques, del movimiento 7 Jaques, que es postcapitalismo. Como sabéis, la lucha de clases entendida tradicionalmente no puede ser considerada ya. No existe movimiento sindical digno de tal nombre. Las organizaciones empresariales tampoco sirven absolutamente para nada en los tiempos que corren. Este cuadrito os puede permitir que lo analicéis y después, si tenéis alguna duda, nos lo consultéis, pero luego lo comentaremos. El segundo cuadro habla una vez más de que, claro, es imposible un capitalismo que se dedica a manipular precios en todo tipo de mercados. No ha tenido sentido nunca, pero ahora menos todavía. Manipular precios también es lo que hace el amigo Draghi cuando compra deuda a quien le da la gana. No deja de ser más que una variante de la corrupción generalizada en toda Europa, que no solo en España. Comprar deuda a empresas quebradas simplemente por influencias políticas no deja de ser más que un acto de corrupción, pero esto ya es el pan nuestro de cada día en esta Europa, desgraciadamente. Aquí tenéis otro cuadro interesante que os comenta sobre todo que una economía basada en la información, por su tendencia a desarrollar productos que tienden a coste cero, una economía que debilita los derechos de propiedad, no puede ser una economía capitalista, y esta es la economía en la que estamos en estos momentos. Otro cuadro os habla del dinero. El dinero que, por cierto, contra lo que la gente cree, no está por ahí. El dinero está en los servidores de los bancos fundamentalmente. El dinero es el mayor timo de la historia, aunque hay que reconocer que es un timo muy inteligente. Es un constructo que dicen algunos psicológico impresionante. El dinero no vale nada, pero si la gente cree que vale, pues vale. La realidad es que en los tiempos actuales el problema que tenemos es que la confianza ha desaparecido prácticamente en todos los gobiernos de Occidente e incluso de Oriente. Pero, curiosamente, de todos los mitos que se han montado a lo largo de la historia, el dinero es el más universal y más eficiente sistema de confianza que jamás ha inventado el Homo sapiens. Bueno, dicho esto, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en estos momentos. ¿Y por qué tiene tan poco sentido que Rajoy diga que los populismos es una cosa pasajera? Hay gente como yo que piensa lo contrario, que los populismos seguirán adelante en el siglo XXI durante muchísimo tiempo. Todo el tiempo que dure el paso del capitalismo al postcapitalismo, tras liquidar el neoliberalismo financiero que ha hecho méritos más que suficientes para que lo eliminemos sin dolor. Como hemos comentado muchas veces, vamos a vivir seguramente más rápidamente de lo que nos imaginamos la extinción de los grandes bancos e incluso de los bancos normales, entre otras cosas porque todos ellos están quebrados. No solo están quebrados los bancos grandes de inversión, los 28 grandes bancos, los 4 sancionados el otro día y los sancionados anteriormente. Los 28 grandes bancos que pululan por el mundo y que tienen carácter sistémico
terminarán desapareciendo, entre otras cosas, porque incluso el dinero tal como lo conocemos posiblemente también terminará sus días más bien antes que tarde. Bien, decíamos que Rajoy, nada más y nada menos, al Wall Street Journal le comenta que el populismo es una cosa pasajera. Aquí lo único pasajero es que los españoles tenemos que aguantar a un presidente corrupto del partido corrupto más importante de España. Y cuando la dignidad se imponga, pues Mariano Rajoy, como es natural, será procesado, juzgado, condenado, y a ver si le meten ya 20 años, porque no se puede estar presidiendo un partido corrupto y encima tomarse a cachondeo al resto de los españoles. Bien, vamos a hablar hoy de conceptos que ya ni se mencionan, pero que sin embargo tienen su importancia. La lucha de clases. La lucha de clases fue un fenómeno importante de los siglos XIX y XX, en los que hubo grandes partidos políticos de todo tipo y variedad, desde el comunismo más acendrado hasta el socialismo más light, que en el fondo apoyaban y se apoyaban en los movimientos sindicales, porque en aquellos momentos existían sindicatos reivindicativos que tenían una cierta lógica para existir. El marxismo se equivocó en un montón de cosas, pero quizás la más clara es pensar que el movimiento obrero tradicional, la clase obrera tradicional industrial, sería la base de todo el tipo de revoluciones que llevarían al comunismo en la tierra. Bien, desde que se murió Marx ha corrido mucha agua por el río Aragón, muchísima agua, y lo que está clarísimo es que aquel sujeto político tan importante ha desaparecido y no retornará jamás, porque nunca más volveremos a hablar de los movimientos obreros que existentes en el sector de la construcción, del metal, en todo tipo de sectores industriales que en buena medida han desaparecido en estos momentos en prácticamente todo Occidente. Sin embargo, lo que es cierto es que el mundo sigue funcionando, que hay 7.200 millones de habitantes más o menos en estos momentos, y que la lucha de clases, en el fondo, aunque sea más complicado delimitar esas clases, lo que sí que está claro es que la lucha de clases está ahí. Pero se trata de otro tipo de lucha de clases. Ahora estamos hablando de una nueva clase o una nueva lucha de clases que tiene que ver en quién consigue dominar el conocimiento y el saber colectivo. Como sabéis, pues que hablamos muchos días de esto, todo el conocimiento actual está en la red, todo. En el principio, la red nos sirvió para encontrar cosas con dificultades, para encontrar cosas. Cuando aparecieron los buscadores, tuvimos bastante más sencillo encontrar esos conocimientos por los que teníamos interés. Los buscadores nos ayudaron mucho y siguen ayudándonos. En estos momentos prácticamente todo el saber que se genera en el mundo lo tenemos en la red. Y ese es el gran valor del género humano, del Homo sapiens, incluso en estos momentos tan desastrosos que vive Occidente e incluso Oriente. Los momentos desastrosos que estamos viviendo sencillamente se deben a que a partir de 1971 se toman decisiones muy importantes por lo que en aquellos momentos considerábamos casi el imperio que iba a quedar para el siglo XXI, que era el imperio Estados Unidos. En 1971 se toma una decisión errónea, pero importantísima, que fue quitarle la convertibilidad al dólar americano en su relación con el oro. A partir de ese momento, las finanzas del mundo se han ido desbocando poco a poco, luego más intensamente a partir de los años en que gobierna Bill Clinton y Robert Rubin es el secretario del Tesoro.
la financiarización total de la economía, la desregularización de los mercados financieros, la creación de la Organización Mundial del Comercio, la creación de organismos como Fondo Monetario Internacional, que ya se había hecho antes, y el Banco Mundial, que ya habían caminado desde antes, además cometiendo gravísimos errores y hartando a muchas zonas del planeta, entre otras Asia y América del Sur. Pero sin embargo, lo que es cierto es que poco a poco los banqueros de inversión, los grandes golfos que ejercieron de presidentes de los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, Francia y, por qué no, Hong Kong, China, etcétera, los grandes golfos que ejercieron de presidentes de los grandes bancos de inversión, 28 de ellos, 14 los podríamos considerar que son prácticamente delincuentes convictos, y hay 11 que todavía son peor, porque casi podríamos considerar que forman asociaciones de delincuentes a nivel internacional, pero además en el mundo financiero. Lo más grave es que están consentidos por los estados de la teórica democracia liberal que impera en estos países. Bien, como decíamos, hemos sido capaces de organizar un carajal impresionante. Todos esos economistas liberales que han venido defendiendo una y otra vez las políticas desregulatorias impulsadas por Estados Unidos, pues hoy día ven cómo en 2007 estaban todos los grandes bancos de inversión quebrados, y hoy, 2016, 9 años más tarde, siguen todos quebrados, pero es que a más han conseguido que los propios bancos centrales, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, todos los bancos centrales prácticamente que siguen existiendo por el mundo y que cada mes se reúnen ahora con el Banco Internacional de Pago de Basilea para ver qué hacen cuando no hay solución alguna para salvar esta situación. Bien, toda esta gente han conseguido algo que parecía imposible: cargarse el neoliberalismo financiero, y ahora estamos soportando y viviendo unas épocas rarísimas en las que ha desaparecido el libre mercado prácticamente de todos los mercados importantes, de todas las bolsas de Occidente y Oriente. No hay mercado que no esté manipulado. No hay banco, no hay acción, por ejemplo, el Banco Santander, Telefónica. No hay banco, pero especialmente en nuestro caso el Banco Santander, que es uno de los 28, se manipula artificialmente su precio, pero no porque lo compre la gente, sino porque lo compra el propio banco para mantener el precio de las acciones. Si hoy consiguen en el Santander que valga 4,50 o 4,57, ya podéis tener por seguro que no vale ni la mitad, ni la mitad de la mitad, ni la mitad de la mitad de la mitad. Al igual que el Banco Central Europeo, con todos los respetos al señor Draghi, con todos los respetos a ese euro que no sirve para nada, no ha servido, no sirve, no servirá, no crea más que problemas, el Banco Central Europeo también a todos los efectos es un banco quebrado. En este contexto es en el que pasamos de capitalismo a poscapitalismo. Y tendremos que ver cómo funciona el mercado monetario, porque de momento no tiene sentido pensar en que podemos funcionar a base de trueque. Luego tendremos que seguir utilizando los mercados monetarios, pero de otra manera diferente. Seguramente la red, los grandes servidores que se han ido utilizando estos últimos años en los mercados financieros tendrán mucho que ver con la solución que finalmente se adopta para que el mundo siga funcionando, si antes no hay un desastre climático o un desastre financiero que nos borre del planeta. Decíamos entonces que la nueva lucha de clases consiste en quién domina el conocimiento. Ese conocimiento que está en la red, ese conocimiento que abarca todas las esferas en las que el cerebro humano ha estado trabajando a lo largo de la historia, pero especialmente en los últimos 60-70 años. Vivimos una época espectacular. El siglo XX hay que reconocer que ha sido capaz de controlar las epidemias,
El siglo XX ha sido capaz de hacer grandes cosas. El capitalismo tampoco se durmió, ha sido capaz de incrementar la productividad, ha creado prácticamente fábricas virtuales que no necesitan casi gente para trabajar. La potenciación de los robots es impresionante y por lo tanto el capitalismo en su, digamos, en la unidad de cuidados intensivos en la que se encuentra, sin embargo, ha sido capaz de generar unas tecnologías espectaculares con las que jamás había contado el hombre. Y no solo esto, a la vez que ha conseguido eliminar las epidemias, está en condiciones hoy día de curar prácticamente todas las enfermedades que al hombre le preocupan desde que se constituyó como Homo sapiens. El cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, todo ese tipo de enfermedades están ya prácticamente bajo control y no hay dudas de ninguna clase que antes o después se conseguirá superar y por lo tanto serán borradas también del mapa de las enfermedades que afectan a los humanos. El único problema serio, mejor dicho, el único no, los problemas serios que tenemos, sin embargo, son los siguientes. El conocimiento todavía es un conocimiento limitado, es un conocimiento que no nos permite asaltar el universo. Y la Tierra se nos ha quedado pequeña para tantos habitantes. Tenemos que seguir desarrollando la tecnología y el conocimiento y vuelvo a decir que el poder está en manos de los que tienen el conocimiento. Tener un presidente de gobierno como ahora y como antes, casi un tarado mental, es indudablemente un gran hándicap para un país que pretende modernizarse. El problema de tener ineptos presidentes de los gobiernos es ese, de que como no tienen pajoletera idea de nada, son incapaces de controlar el déficit de un país, son incapaces de hacer modificaciones para que el déficit desaparezca, te crean un bodrio que se llama Estado de las Autonomías, que no hay por dónde cogerlo, que es completamente inviable y que no sirve más que para desarrollar la corrupción y por lo tanto tener de presidente de gobierno un pollo que permite que el déficit siga, que la deuda aumente, pero a unos ritmos completamente imposibles de poder en su día pagar. La realidad es que la presidencia del gobierno de Mariano Rajoy y la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una verdadera monstruosidad para los españoles que encima están tan manipulados que ni siquiera se enteran de lo que pasa. Manipulación, decíamos. La palabra manipulación es una palabra muy familiar en España para la gente que piensa. Desde el año 1975, pero incluso desde 1936, la manipulación ha hecho estragos en España. Este país tiene que castigar a los grandes manipuladores. Grandes manipuladores como Juan Luis Cebrián, presidente del país, hijo de Vicente Cebrián, un fascista del movimiento, padre de este personaje que ahora se considera que es un personaje de izquierdas, según veremos en la televisión el que la vea en una entrevista con Évole. El señor Cebrián, para variar, es similar o peor, no sé quién es peor de los dos, por ejemplo, que un elemento como Florentino Pérez Rodríguez, presidente del Real Madrid. Un pollo que su trabajo consiste en acomodar en el palco a la gente con la que tiene intereses concretos. Un pollo que puede ser amigo de gente como el gran manipulador Juan Luis Cebrián y los otros grandes manipuladores. Mientras España no se libere de este tipo de gentes, España desde luego no pertenece a un siglo XXI que nos ofrezca alguna posibilidad de modernizar España. Pero bueno, todo se andará. Yo creo que Mariano Rajoy, Juan Luis Cebrián, Florentino Pérez Rodríguez son ya viejos remolques que tenemos que dejar en el camino y empezar a cambiar de verdad lo que tiene que ser este país en los próximos años. Decía que la red es sagrada, que los bienes informacionales son el trampolín para el conocimiento científico, el dominio de las tecnologías, de las enfermedades
y por descontado el objetivo de tratar de que el Homo sapiens mejore con respecto al Homo sapiens de hace 30.000 años, porque poco ha cambiado el Homo sapiens desde entonces a ahora. Tenemos un problema con la transición del capitalismo al poscapitalismo, y es que hay que rediseñar la fuerza de trabajo porque se está yendo muchísima gente a la calle. Posiblemente, como dicen por ahí, el 47% de los ocupados americanos en estos momentos, que deben ser del orden de unos 70 millones largos, el 47% sobra. Y sencillamente porque las tecnologías actuales están escupiendo gente del mercado como no nos podíamos haber imaginado nunca. Y esto quiere decir que si no somos capaces de generar empleos alternativos, no nos queda más remedio que cambiar los sistemas políticos y fiscales existentes, puesto que no podemos tener a un 50% de la población o incluso un 30% sin la menor oportunidad de encontrar un trabajo. Por lo tanto, decía, hay que rediseñar la fuerza de trabajo. Hay que acabar también con los mercados manipulados porque no sirven absolutamente para nada. Hay otro tema que también es importante que tenemos que tener en cuenta. Contra lo que dicen algunos, esas teorías económicas de los reciclajes, las teorías RRR, en realidad la experiencia está diciendo que no merecen la pena porque en realidad no consigues prácticamente, salvo en un caso de guerra, el que esa utilidad de productos que se aprovechan sirva absolutamente para nada, como no sea para beneficiar a personajes como el que hemos mencionado antes, el Florentino Pérez Rodríguez, pero ni siquiera para él, puesto que ya ha tenido que vender su empresa de residuos y basuras, como tendrá que seguir vendiendo por descontado todo lo que tiene. Os voy a decir para terminar, digamos un resumen de aquello en lo que creemos seriamente. Una economía basada en la información, por la tendencia a desarrollar productos de coste cero, una economía que debilita los derechos de propiedad, puesto que es muy complicado en estos momentos que ninguna empresa o particular pueda poder patentar ciertas cosas en la economía de la información. Decía que una economía así no puede ser una economía capitalista. Esto lo aceptamos ya y avanzamos, o habrá gente que se opondrá a ello y tratará de potenciar monopolios que terminarán fracasando, como es natural, pero nos harán perder tiempo en unos años que en realidad son demasiado importantes como para no tomarlos en serio. Os decía también esta mañana que el movimiento obrero organizado tuvo un gran inicio en el siglo XIX. No se comportó mal en el siglo XX, pero fue un desastre lo que ha ocurrido precisamente desde 1970 hacia aquí. Los movimientos sindicales prácticamente han sido eliminados sin piedad por el neoliberalismo, al igual que las organizaciones empresariales. Y la verdad es que maldito el interés que tienen en estos momentos, como no sirvan más que para permitir vivir del cuento a organizaciones empresariales sin empresarios o a organizaciones sindicales sin sindicalistas que defiendan los intereses de los trabajadores. Al igual que esto, la realidad es que el mundo sigue y el movimiento obrero, que por descontado ha desaparecido a todos los efectos, es sustituido por otras cosas completamente distintas, que son las mareas, los movimientos, las asociaciones de todo tipo y variedad, tienen que sustituir de alguna manera a lo que en su día hacía el papel, digamos, de resistencia contra el capital, contra los gobiernos, contra todo tipo de autoridades. Estos movimientos es lo que queda si queremos salvar, por decirlo de alguna manera, esta defensa por algo tan importante como dominar el conocimiento. Para terminar, podemos decir que, desgraciadamente, lo que llamamos proletariado en su día, que era idealmente lo más parecido al sujeto histórico colectivo ilustrado que la sociedad humana necesitaba, desgraciadamente hoy está completamente muerto.
Y en ese contexto es en el que tenemos que desarrollar el poscapitalismo, que tiene una serie de elementos o una serie de objetivos a conseguir que son muy importantes. Hay que intentar que el cambio climático no se nos eche encima antes de tiempo y nos barra a todos de la Tierra. Luego, hay que luchar contra el cambio climático. Hay que acabar con los impuestos al sol y potenciar fuentes energéticas que no cuestan dinero, como es la energía solar, la energía eólica y otras. No hay que tener piedad con ningún tipo de monopolio eléctrico o energético. Hay que acabar con ellos porque sencillamente nos están retrasando grandes cambios que son imprescindibles para que avancemos. Tercero, hay que tener muy claras las políticas de inmigración. Todo esto es lo que tienen que ser los temas de los que se preocupa el poscapitalismo. Hay que resolver claramente las políticas inmigratorias porque no pueden funcionar a base de caprichos de una canciller alemana que está como una cabra y que, por cierto, yo creo que en el año 2017 por fin nos la quitaremos de encima. Al igual que los movimientos inmigratorios, tenemos otro gran problema, que es el de la demografía, que sin dudas es un problema a resolver. O somos capaces de conseguir que la gente muera mucho más tarde, o la demografía, tal como va en estos momentos, terminará provocando otra gran explosión de la Tierra. En fin, 4 temas para pensar en el poscapitalismo, al que añadimos lo que os he dicho siempre, que veremos la extinción de los grandes bancos. Desde Jaca, capital de Pirineo Sur, Movimiento 7 Jaques para todo el mundo. Saludos a todos, amigos. Mañana seguiremos hablando de poscapitalismo.